Joan, desde hace ya un año y medio, ¿no? Te has establecido aquí en el Baix Empordà. ¿Por qué has elegido este sitio para trabajar? Pues mira, la verdad es que nosotros desde muy jóvenes, con mi pareja Adelina, que es mi pareja sentimental y mi compañera de viaje profesional y sentimental, siempre nos había apetecido mucho vivir en plena naturaleza, desde muy jovencitos, ¿no? Entonces estuvimos durante muchos años analizando cómo lo íbamos a hacer y llegó el momento, ¿no? Decidimos el Baix Empordà porque nos parece un sitio estratégico desde el punto de vista de la naturaleza, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de que hay una comunicación entre el mar y la montaña muy especial, y además con la ventaja de que estamos a 1 hora y media de Barcelona en coche, ¿no? Sí, porque sigues teniendo, perdona, tu estudio y tu showroom lo sigues manteniendo en Barcelona. Sí, correcto. Sigue funcionando y sigue sí, perfectamente. Sí. Ahí está mi hija África permanentemente en el estudio de Barcelona, que además funciona como exposición de todas las marcas y de todas las firmas que desarrollamos, y ella está allí permanentemente y nosotros estamos, gracias a Internet, comunicados continuamente con el estudio, que eso es una gran ventaja para nosotros. Entonces, después de darle muchas vueltas, incluso estuvimos mirando todas las Baleares, estuvimos mirando incluso diferentes países del mundo en donde habíamos trabajado y habíamos estado temporadas allí, y decidimos que el Baix Empordà era un sitio ideal para estar prácticamente todo nuestro tiempo aquí y hacer esta mezcla, esta fusión de trabajo y forma de vida, que en definitiva es lo que estamos haciendo, ¿no? Para mí el concepto de trabajo es un concepto diferente a lo que puede parecerle a la gente, y entonces aquí lo tenemos absolutamente todo en la misma zona. Y además que por lo que me dices que el concepto de trabajo tuyo es que tú realmente concilias perfectamente vida, trabajo, o sea, para ti tu forma de vida es realmente diseñar, crear, y además que vives con esto y lo concilias perfectamente, no lo tienes como parcelado, esta es mi vida privada, esta es mi vida laboral, lo concilias perfectamente. Sí, lo mezclo absolutamente todo, parece un poco raro, pero para mí el hecho de trabajar, el hecho de desarrollar proyectos, es parte de mi vida, pero no es el concepto de trabajo como se entiende el trabajo habitualmente, ¿no? Para mí mi trabajo es un placer absoluto, ¿no? Y no es extraño un domingo por la tarde estar trabajando hasta las 2 de la mañana o hasta las 3 de la mañana, porque la verdad es que disfruto y me lo paso muy bien. Además, mi trabajo es muy de pensar, de conceptualizar, de desarrollar, de crear elementos. Es un trabajo en que la meditación es muy importante, y un espacio como el Baix Empordà, que te permite desconectar de la gran ciudad y de todas las problemáticas diarias. La ventaja que me da es que veo las cosas con una perspectiva absoluta, y te diré que en estos 2 años que estamos ya prácticamente instalados aquí en el Baix Empordà, creativamente me encuentro muy bien, muy a gusto y con las ideas muy claras. Que además aquí es lo que me cuentas, que estás totalmente en contacto con la naturaleza de todo tipo, o sea, mar y campo y montaña y bosque, Sí. Y todo tipo. Y es que la naturaleza, desde mi punto de vista también, es tu fuente de inspiración, o sea, en tu obra se respira el elemento natural. Pues la verdad es que sí, nosotros con Adelina de pareja lo hablamos y a veces decimos que somos un poco indios, ¿no? Estamos permanentemente bebiendo y sincronizados con la naturaleza, y todas nuestras actividades se desarrollan pues casi siempre en el mar, con nuestros perros, caminando por la montaña, haciendo deporte por la montaña y metidos en la más pura naturaleza, ¿no? Y es curioso que fíjate que todas mis fuentes de inspiración siempre confluyen al aspecto natural, ¿no? En cuanto a texturas, en cuanto a materiales, en cuanto a colores, en cuanto a formas. Yo pienso que la naturaleza es la madre creadora y principal diseñadora, y los diseñadores lo que tenemos que hacer es aprovecharnos de su sabiduría y de su energía, ¿no? La madre naturaleza para mí es una de las partes importantes de la vida. En cuanto a los colores también que acabas de comentar, tú has creado una paleta de colores propia, una gama de colores by Joan Lao, que te la edita Valentine.
háblame un poco de estos colores, cómo los defines, en qué gama te mueves. Bueno, nosotros empezamos a desarrollar ya una selección de colores Joan Lao junto con Fernando Minguilla, que creo que ya fueron hace 3 años aproximadamente, presentamos la primera carta, y era un poco los colores que nosotros habíamos utilizado en nuestros proyectos y que a mí me parecían interesantes, ¿no? A partir de esta primera carta desarrollamos una segunda carta, que la fuente de inspiración y toda la imagen gráfica de la propia carta está perfectamente visible, de que la fuente de inspiración y el colorido arranca del color natural de la naturaleza, ¿no? De las arenas, de las rocas, de las texturas, de la piedra cuando se oxida, de las algas del mar, unos verdes determinados, y todo viene de la propia naturaleza, ¿no? O sea que precisamente la propia carta está inspirada en la naturaleza. Tú eres un creador polifacético, un artista, que creas desde un objeto, una pieza de mobiliario, evidentemente, pero que también desarrollas espacios. ¿En qué ámbito te mueves mejor? Yo pienso que cuando de muy pequeño te encanta tanto ese proceso creativo, lo importante no es la dimensión del proyecto, lo importante es que te encuentres a gusto y que puedas aportar algo en ese proyecto, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros hemos desarrollado desde aromas, pasando por espacios, hasta edificios, hasta colecciones de mobiliario, ¿no? Lo importante de un proyecto para mí es la parte conceptual. La parte conceptual es el motivo por el cual ese elemento tiene que crearse, tiene que desarrollarse, ¿no? Entonces, a mí lo que me da mucha pena, por ejemplo, es cuando se desarrollan centenares de edificaciones que no tienen ningún tipo de sentido, ¿no? Que son elementos básicos que lo único que hacen es destrozar a lo mejor paisajes naturales sin ningún tipo de incorporación en el entorno, sin ningún tipo de atractivo estético, sin ningún tipo de elemento ecológico y sostenible. O sea, que se crea o se construye por el simple hecho de facturar y de generar una riqueza absolutamente material, ¿no? Entonces creo que el proyecto tiene que partir desde el punto de vista conceptual, y hay que hacer cosas que realmente tengan un sentido del por qué son necesarias de que esas cosas se realicen, ¿no? Para mí el diseño tiene que ser mucho más profundo, mucho más artesanal, mucho más consciente de que cada vez que construimos algo tenemos una responsabilidad muy importante en cuanto a eliminación de naturaleza y en cuanto a repercusión en el medio ambiente, porque lo estamos manipulando y además estamos generando residuos. Me estás comentando esto de que a veces, pues esto, se hacen cosas que realmente no se valora cómo va a evolucionar y que se hacen por hacer, por beneficio simplemente. Y realmente una cosa que te caracteriza a ti en tus creaciones y en tus diseños es que perduran en el tiempo, son longevos y claro, es que tienen una madurez increíble. Comenta un poco, claro, cómo realmente diseñas estas piezas para que tengan esta característica, porque tus colecciones realmente son longevas. Yo creo que el elemento creativo es absolutamente de una responsabilidad terrible, desde lo que es arquitectura, interiorismo o diseño de elementos, ¿no? Porque esos elementos que estamos creando, para que lo podamos construir, vamos a utilizar elementos del medio ambiente y además seguramente vamos a modificar parte de ese medio ambiente. Por lo tanto, esas modas pasajeras de temporada, de esto ya no es fashion, vamos a cambiarlo porque ya no toca, porque ahora hay que llevar el color pistacho, que es lo que toca este año, a mí me parece de una inmadurez social impresionante, ¿no? Y responsabilidad en el fondo también, exacto. Porque es gasto. Justo. Gastar por gastar. Justo. Estamos gastando una energía natural, estamos modificando el planeta nos está pidiendo auxilio. Recursos que tenemos limitados. Justo. Entonces creo que tenemos que ser muy consecuentes, creo que tenemos que diseñar con elementos absolutamente ecológicos y sostenibles, y por otra parte que esos elementos perduren en el tiempo lo máximo posible para generar los menos residuos posibles, ¿no? a nuestro medio ambiente.
y esa perdurabilidad en el diseño, desde muy joven lo he tenido muy claro, que a mí no me interesaban esas modas pasajeras de esto va a funcionar un año y el año que viene vamos a cambiarlo porque ya no es de moda, ¿no? Me parece una frivolidad absoluta y creo que las cosas tienen que ser muchísimo más homogéneas y más perdurables. También has sido en España, al menos en España, innovador en los conceptos ecológico y sostenibilidad. Yo creo que eres de los primeros diseñadores que ha sacado a la luz estos conceptos y que realmente los ha desarrollado de todo tipo, por la utilización de maderas, los barnices, la forma de elaborar tus muebles. Háblame un poco de esto, porque cuando empezaste realmente, es lo que te digo, fuiste innovador, sí, en nuestro país al menos. Yo recuerdo que cuando hablaba de ecología a mí me había llegado a decir que qué era eso de ecología, ¿no? Sí, la verdad es que hace más de 30 años que cuando hacíamos producciones a mí me daba mucha pena los residuos, los restos de materiales que se desaprovechaban, cómo no se le podía dar una utilidad a ese material, ¿no? Y entonces creamos un programa de mobiliario que se llamaba Ecológico, hecho con restos de madera que generaban unas composiciones de chapas mucho más pequeñas y una textura bastante interesante, ¿no? Desde ese punto de vista, pienso que ahora la gente, nos hemos puesto todos ya muchos más las pilas en el tema de la ecología y de la sostenibilidad. Estamos más concienciados. Sí, pero por otra parte también hay mucha empresa que lo está utilizando como eslogan comercial, sin llegar realmente, sí, sin que esté respaldado. Entonces yo pienso que hemos de ser más consecuentes e intentar ser lo más ecológicos posible a la hora de diseñar y a la hora de crear. Y en cuanto al tema de revestimientos, cuenta que hasta hace pocos años se estaban acabando mobiliario con barnices que eran absolutamente polucionables y perjudiciales para la salud, ¿no? Ahora actualmente nosotros en nuestras colecciones todo lo estamos haciendo con barnices al agua y que tienen un componente nocivo cero, ¿no? Absolutamente ecológicos. Y ese tiene que ser el futuro del diseño y el futuro de la creatividad, ¿no? Basarlo en el sentido común, en el equilibrio y en el buen hacer, profesional, ¿no? Yo te digo que a mí desde ese punto de vista me interesan pocos proyectos bien controlados, bien ejecutados, y que mis hijos, porque los consideramos nuestros hijos, vayan creciendo de una manera sana y de una manera madura y sobre todo que ayuden a la sociedad a que sea mejor. ¿Y el diseño español en estos momentos? ¿En qué situación estamos? Mira, eso se lo dije yo a Paolo Boffi hace unos meses en una conferencia que coincidimos en Madrid y me dijo de 50 años de retraso, ¿no? Sí. Sí, yo no estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Lo que sí que es cierto es que, por ejemplo, por poner un país que se pusieron mucho antes las pilas que nosotros, Italia, ellos lo tienen mucho más claro, que para poder entrar en un nivel internacional no hay que invertir en estos momentos en maquinaria ni en superficies de trabajo, hay que invertir en tener buenos productos que sean capaces de entrar en el mercado internacional, ¿no? Y desde ese punto de vista, todas las experiencias que estamos teniendo con los fabricantes que hacen los deberes y realmente apuestan por crear estos productos, es que el mercado internacional, hay muchos mercados que están muy abiertos a entrar productos que realmente sean interesantes. El problema que hemos tenido hasta ahora es que el fabricante nacional durante muchos años les había ido muy bien, porque eran unas épocas que pienso que se vendía absolutamente todo, y ese irles tan bien ahora ha ido en su contra. O sea, ralentizado todo el sistema, podríamos decir, de creación y de investigación, ¿no? Entonces, hay muchos que se han puesto las pilas y que han reaccionado y muchos que se creen que esta situación va a cambiar. Y esta situación no va a cambiar. Esta situación se va a mantener porque yo pienso que esta no es una crisis solamente económica, sino que es una crisis económica, social e ideológica. Entonces el mercado está abierto a que entren productos bien diseñados, bien ejecutados, bien fabricados, con un buen servicio y con unos costes absolutamente razonables. Y un poco lo que hablábamos antes, que las empresas, aparte de tener unos beneficios económicos,
tengan una base social. O sea, una empresa evidentemente tiene que ganar dinero, pero tiene que estar creada para dar un beneficio social, que el producto que fabrique realmente entre en la sociedad para ayudarla, ¿no? Yo creo que ese va a ser el futuro de nuestras empresas. Las empresas que realmente se pongan las pilas en este sentido, nuestras experiencias personales es que están funcionando muy bien y que en el plazo de un año y medio se están posicionando en 30 o 35 países internacionales en puntos de venta interesantes, ¿no? Y eso ya dará unas facturaciones interesantes, ¿no? Las empresas que no se posicionen en ese sentido, yo sinceramente creo que lo van a tener muy mal. Y en este campo, la industria y el diseño se ha de fusionar y ha de trabajar de una manera rigurosa y coherente. ¿Y las empresas están tomando conciencia de ello? Hay Bueno, muchas, unas sí y otras no. hay muchas que sí y hay muchas que no. Hay muchas que no acaban de entender qué es esto del diseño, ¿no? Se creen que el diseño es poner una etiqueta en el cajón y ya está. ¿Y qué es el diseño? Define. El diseño es hacer un análisis, yo siempre digo una frase muy sencilla que es pensar las cosas antes de hacerlas, ¿no? No se puede poner en marcha un proceso productivo, sea una casa, sea un objeto, sea cualquier elemento, sin que no haya un análisis previo del por qué tenemos que poner esto en marcha, ¿no? A partir de aquí, ese objeto ha de funcionar, ha de dar un servicio, ha de ser bonito, la parte estética es una parte muy importante del diseño, ha de ser sostenible, ha de ser ecológico y ha de tener un precio razonable. El fabricante tiene que estar preparado para dar un buen servicio productivo y además ese diseño después hay que explicarlo a nivel social, por lo tanto hay que hacer una buena campaña de comunicación, hay que tener una buena imagen, hay que generar una marca para que ese símbolo de marca llegue al público y entienda como símbolo de garantía. O sea, es un proceso un poco generalizado donde intervienen diferentes equipos pluridisciplinares para generar ese producto. Joan, me comentabas que para ti el diseño es pensar las cosas antes de hacer. Tus piezas y tus espacios también sí que transmiten unas sensaciones. Tú antes valoras también la parte emocional del producto para diseñarlo, ¿no? ¿Cómo lo transmites? Yo creo que es una parte muy importante del diseño, la parte emocional. Tú imagínate, para ponerte un ejemplo muy sencillo, hacemos una mesa muy bonita, pero resulta que cuando apoyo mis brazos en la mesa me da frío o un exceso de calor. O sea, resulta que hemos hecho un objeto muy bonito, que a lo mejor funciona fantásticamente bien en ese espacio, pero cuando yo toco esa mesa me produce una sensación desagradable porque me está dando frío, me está dando un calor excesivo, ¿correcto? Entonces, la parte emocional es una parte muy importante del diseño. Entonces, cuando diseñamos, yo creo que todo tiene que ser parte de un conjunto. Por ejemplo, el tema de la vista, por elementos compositivos. La composición, una composición bien equilibrada, una composición bien solucionada, me genera unos efectos estéticos que a mí me pueden llegar a emocionar, porque la belleza emociona y da una satisfacción. Entonces, yo tengo que solucionar la parte visual, tengo que solucionar la parte táctil, o sea que cuando yo toco ese objeto tenga esa sensación agradable, tengo que solucionar la sensación olfativa, que es una parte muy importante que yo siempre la he intentado. Que luego hablaremos, porque también has sido muy innovador y muy pionero en esto. Sí. Luego hablaremos. Sí. Dime. La parte olfativa para mí siempre me interesaba mucho porque, claro, los espacios, la arquitectura, el interiorismo, si todo está funcionando muy bien, pero el aroma no es bueno, hay una parte emocional que dejas de cubrirla, ¿no? Por lo tanto, esa parte emocional también hay que Y tú has creado cubrirla. unos aromas. Sí, justo. Entonces, ese diseño emocional hay que llevarlo a todos los extremos del producto. Entonces, precisamente cuando decimos una cosa tan básica como es diseñar es pensar las cosas antes de hacerla, hay que diseñarlo todo. Incluso a mí para los 5 sentidos. Para los 5 sentidos. Correcto. Incluso, fíjate que a nivel de marcas, ahora me estoy fijando mucho en los protocolos de actuación, que es, creo que los productos hoy en día tienen que buscar la excelencia en todos los sentidos. Entonces, tú no puedes servir un determinado objeto
y que no haya un protocolo de actuación, ¿no? Entonces, nosotros en ese sentido creo que estamos abriendo un camino para que cuando se sirvan nuestros muebles fabricados por nuestras fábricas y esas marcas, hayan unos protocolos de servicio, precisamente para que cuando la persona reciba esos elementos, todas esas sensaciones, todos esos elementos estén controlados y no se sirvan de cualquier manera. Para ponerte un ejemplo, yo no entiendo cómo se puede servir, cómo se puede entregar una vivienda que normalmente te la entregan pues con humedades, sucia, con el parquet levantado y con desconches en la pared, ¿no? Cuando has pagado un montón de dinero por esa vivienda, ¿no? Entonces yo pienso que todos esos protocolos de actuación hay que acabar de diseñarlos a la hora de ejecutar un producto, o bien sea una mesa, o bien sea una silla, o bien sea un edificio, ¿no? Estamos hablando de los sentidos con los que realmente tú cuentas para transmitir las emociones. Una de las cosas de tus proyectos de interiorismo que a mí más me sorprenden es el tratamiento que haces de la luz. Porque te diré que es casi un tratamiento espiritual, porque juegas con, no sé, con el misterio siempre, con la iluminación, siempre juegas con el misterio. Con la no luz, ¿no? Sí. Bueno, fíjate que hay una colección mía de iluminación que es luz oculta, ¿no? Porque a ti lo que realmente te hace definir un objeto, te hace definir un espacio, o un edificio, un volumen, no es la luz. La luz un poco te quita la sensación de volumen, te quita la sensación de sombra. La no luz, cuando consigues la proyección de sombra, para mí es mucho más interesante, es mucho más íntimo, es mucho más definitorio a nivel de que los planos volumétricos contrastan más las superficies más claras con las superficies más oscuras, ¿no? Fíjate que eso es un poco la teoría del libro del elogio de la sombra, ¿no? El libro que yo descubrí casualmente a lo largo del tiempo y que me hizo mucha gracia porque todos mis conceptos de diseño estaban coincidiendo con estos libros de esa doctrina oriental que coinciden con mi manera de entender el diseño, ¿no? Que hablando de tu manera de entender el diseño y de este concepto oriental, tú tienes unas raíces orientales, que Sí. lo descubrí el otro día por casualidad y me ha dejado muy sorprendida. Sí. Yo conocía esto, que te gusta, bueno, desde luego porque lo veo en tus obras, que a mí me impacta cómo tratas la luz. Y conocía que te encanta este libro del elogio de la sombra. Aparte también, cómo te gusta el tratamiento de los acabados, envejecidos, naturales. También lo has bebido de filosofías orientales, ¿no? Sí, 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 curiosamente, evidentemente, no sé si es que lo tengo en mis genes, pero yo cuando voy a Asia estoy un poco como en casa, o sea, me encuentro un poco identificado, ¿no? Quizás sea eso. Y fíjate que casualmente, sin yo tener estos libros en las manos cuando era joven, había toda una serie de criterios que han coincidido en estas filosofías, ¿no? Las filosofías y esas doctrinas orientales, ¿no? Y ellos, el envejecimiento natural del material para ellos es un lujo. O sea, la pátina del tiempo, el paso del tiempo en el material, esa erosión que genera el tiempo, para ellos es un lujo, es un valor añadido al producto, ¿no? Quizás las culturas occidentales valoren más el aspecto nuevo, el aspecto brillante, el aspecto blanco, puro, el aspecto todo iluminado, ¿no? Y ellos valoran más eso, valoran ese desgaste, esa naturalidad, ese paso del tiempo, esa piedra erosionada, ese escalón que va dejando esa huella porque han pasado miles de personas y cientos de años, ¿no? Y eso para mí es un lujo, ¿no? Porque esas pátinas y esos colores y esas texturas que el tiempo consigue realmente son inimitables, ¿no? Porque tienen un valor cromático increíble. Fíjate que además no es un color único, normalmente son bitonos, el desgaste produce esos bitonos, ¿no? Y en mi obra me gusta que aparezca ese aspecto sí, natural. Y estas texturas. Y esa textura. Y sobre todo ese proceso manual, ¿no? De que las cosas tienen ese calor humano, ¿no? A mí una de las cosas que me gusta de Lampurdá es que
es que ese calor humano todavía no se ha acabado de perder, ¿no? Entonces vas a cualquier colmado, a cualquier comercio a comprar y te dicen en qué te puedo ayudar, ¿no? En qué puc ayudar, ¿no? Y eso a mí me encanta porque es un concepto de eso, de colaboración mucho más táctil, mucho más artesanal, ¿no? Y en mi estudio quiero que las cosas sean así, quiero que las cosas sean controladas un poco y dedicar el tiempo que haya que dedicar a las cosas para que las cosas salgan bien. Y ahora que me comentas también de dedicar el tiempo a las cosas, tú antes desarrollabas una labor empresarial de principio a fin. Es decir, desde la concepción hasta el desarrollo, la producción y la puesta a la venta. Y te había ido muy bien, te había ido fantásticamente bien. Pero ahora te has focalizado en el diseño, realmente. Te sientes más a gusto, digo yo, ¿no? Porque dedicas mucho más tiempo a lo que es tu esencia, ¿no? Sí. Nosotros con Adelina montamos el estudio Joan Lao en el año 85, creo que fue, y teníamos unos conceptos y unas maneras de entender todo esto. Y en aquella época no encontramos el camino de poderlo poner en marcha hasta que decidimos, bueno, pues entonces vamos a diseñarlo nosotros, vamos a fabricarlo nosotros y vamos a comercializarlo nosotros. Es un reto y sí, desde pero luego, yo trabajazo, no encontramos en ese momento otra manera de hacerlo, ¿no? Y afortunadamente que estábamos los dos, porque yo me podía encargar de la parte creativa y ella se podía encargar de toda la parte de gestión empresarial, que era muy complejo y que una persona, yo creo que había sido absolutamente imposible tirar adelante este proyecto, ¿no? Hasta que todo esto crece, llega a una madurez y nosotros siempre hemos tenido claro que para que tu vida sea como tú quieres, tienes que diseñarla antes, porque si no te conviertes en un tapón de corcho, ¿no? que el río te lleva pues, en la dirección que va el río, ¿no? Y nosotros teníamos muy claro que nuestra faceta, nuestra parte importante es la parte creativa. Ese era nuestro potencial, ¿no? Todo esto siguió un curso. La verdad es que estábamos muy contentos de cómo funcionó todo y cómo evolucionó. Estábamos encantados de cómo fue. Y llegó un momento que decidimos dedicarnos única y exclusivamente a hacer diseño, ¿no? Entonces hubo una empresa, concretamente ST de Vinaròs, que estuvo interesada en tener la colección original Joan Lao, y ahora saldrá una marca, y hemos acabado el catálogo ya esta semana, que es Original Joan Lao. Entonces nosotros en ese sentido solamente llevamos la parte creativa y ellos se encargan de la parte de producción y de la parte de comercialización. Y en estos momentos todos los proyectos que estamos haciendo son para empresas que quieren eso, que quieren un producto desarrollado bajo el concepto Joan Lao y la filosofía Joan Lao y nuestra manera de pensar. Y en ese sentido queremos ser honestos y ofrecer lo que nosotros somos capaces de ofrecer y nuestro estilo. Y sobre todo empresas que podamos colaborar a gusto, que hablemos el mismo idioma. Yo siempre digo que a mí me interesa hacer amigos en nuestros proyectos porque el camino es muy largo, ¿no? Y a mí me encanta pues como ahora, que hace pues 20 años que nos conocemos y estamos aquí pues hablando de diseño y hablando de cosas que a mí me parecen muy interesantes, ¿no? Entonces, ahora presentarás esta colección original de ST. Sí. ¿Con qué más novedades nos vas a sorprender próximamente? Porque tienes entre manos un montón de cosas. Sí, bueno, estamos ahora con energía natural, que hacemos la primera presentación internacional ya en París este mes de septiembre, desarrollando nuevas colecciones, nuevos conceptos. Ahora saldrá una colección de exterior que va a ser la primera colección ecológica con madera totalmente controlada que va a haber en el mercado, cosa que me hace muchísima ilusión porque todo el tema de maderas tropicales para exterior no está nada controlado, y he estado precisamente en selvas y en bosques donde se han cortado
estas maderas y es un auténtico crimen lo que se está haciendo en estos bosques, ¿no? Y esto me hace especial ilusión porque es una madera que además es una madera invasora y que se ha conseguido un tratamiento para que funcione totalmente en el exterior, ¿no? Estamos con Alternative, que se presentó en Milán, que ha las tenido nuevas un gran colecciones. éxito Sí, en las Alternative ferias internacionales, ¿no? es una de las marcas ejemplo que está muy bien posicionada y que en 2 años se ha situado en los principales puntos de venta internacionales. Uno de ellos, Luminaire de Estados Unidos, que es un referente internacional, que a mí me va muy bien porque es lo que te... Claro, si eres un futbolista y marcas un gol, lo haces bien porque has marcado un gol, ¿no? Si eres diseñador y ves que tu producto se llega a posicionar a nivel internacional en este sentido, es la referencia de que lo que estamos haciendo es el camino, ¿no? Y en este sentido, Luminaire es uno de esos referentes que yo diría que es estar en la Champions del diseño. Y esto lo conseguimos en un año de exposición. En tiempo récord, ¿no? más en estos tiempos. Sí. Y en este sentido muy contentos y muy felices de ver cómo todo el proceso creativo culmina en un éxito empresarial, ¿no? Que además es una doble satisfacción cuando tienes la satisfacción de que esos proyectos funcionan, pero que además sirven para generar riqueza y para generar puestos de trabajo, ¿no? Y esto es una cosa que yo pienso que las administraciones de este país lo tendrían que tener muy en cuenta, de que el diseño es uno de los elementos que puede hacer que nuestra industria se dinamice y nuestra industria se internacionalice, ¿no? Y esto parece que no se le da demasiada importancia, ¿no? Y tenemos ejemplos muy significativos, por ejemplo, lo que ha llegado a hacer Ferran Adrià en el mundo de la cocina, ¿no? Posicionarla a nivel internacional como la mejor cocina del mundo. Entonces, yo pienso que si fueran un poco vivos en este sentido, potenciarían más esa creatividad mediterránea que tenemos y ayudarían a que las empresas introdujeran el diseño como un elemento de generar nuevos conceptos y nuevos productos para que el mercado internacional se nos abra y nuestra industria pueda tirar adelante, ¿no? Y esto es así de sencillo. El mercado internacional compra lo que realmente vale la pena. Y acabas de decir una palabra muy importante en estos tiempos, internacionalización. Sí. Y tú mucho que estás aquí muy tranquilo y muy feliz en el Baix Empordà, pero también estás montando un estudio bien lejos de aquí, ¿no? Sí, tenemos ahora diferentes propuestas. Yo creo que esta crisis está sirviendo para una cosa muy importante, que es la unión y la asociación de energías, ¿no? Entonces, la gran ventaja que tenemos nosotros es que detrás de Joan Lau hay una industria muy potente, de fabricantes de mobiliario, de fabricantes de tapicería, de iluminación, de diferentes elementos relacionados con la arquitectura y el interiorismo. Entonces hay partners internacionales que están interesados en ese concepto global, o sea, de una marca como la nuestra, de un estudio como el nuestro, de una filosofía de trabajo como el nuestro, y que quieren apostar un poco por este estudio y esta marca a nivel internacional en diferentes puntos internacionales. Y ahí estamos, haciendo cuajar esa parte creativa con esa parte de la creación de producto y con esa parte de, sobre todo, diseñar y desarrollar proyectos dentro de nuestra filosofía de trabajo, que es la que creemos que hay que hacer. O sea, yo siempre digo que yo diseño lo que haría para mí. Claro. Y en ese sentido es honesto, ¿no? Oye, Joan, una curiosidad que tengo. En algunas de las conferencias a las que yo he asistido, dices que hay que incorporar el diseño a la industria española y que además hay que incrementar la calidad del turismo. Explícame un poco Mira, más esto. Yo creo que tenemos un país fantástico. Y ese ha sido nuestro gran problema, que hemos tenido un país tan fantástico que no lo hemos cuidado, ¿no? No lo hemos valorado. No lo hemos valorado, para nada. Yo creo que los alemanes valoran tanto su país, pero claro, en el mes de enero en Colonia te puedes deprimir del frío que hace. Nosotros tenemos un país realmente fantástico desde el punto de vista de paisaje geográfico, temperatura, muchísimas cosas, ¿no? Vegetación, clima, montones de cosas, ¿no? Entonces,
Yo pienso que en la situación que tenemos ahora hay que abordar dos frentes importantes. El primer frente es el tema industrial. O sea, la industria, para que salga de la situación que tiene, hay que internacionalizarse. Es la única manera de que esa industria funcione como tiene que funcionar. Para internacionalizarse, ha de crear buenos productos bien solucionados, analizando las necesidades del mercado internacional y dando buenas soluciones. Buscar incluso la excelencia en todos los sentidos, no solamente con un buen producto, sino con un buen servicio, con unos buenos costes, con unos buenos sistemas productivos. Por lo tanto, el diseño es fundamental actualmente en la industria española. Y el segundo tema es que para que nosotros podamos vender nuestro turismo, cosa que es una parte muy importante de nuestra economía como país, el turismo, pienso que tenemos que aumentar nuestro nivel de turismo. Un turismo de muchísima más calidad, un turismo que valore nuestro paisaje, que valore nuestro clima, que valore nuestra cultura, nuestra gastronomía, que es muy importante en nuestros pueblos. Entonces, no podemos ir a ese turismo que no hace una pequeña inversión en nuestro país, prácticamente no aporta nada y nos está produciendo un gasto enorme. Y un desgaste, de lo que tenemos. Justo. Entonces, para eso solamente queda una opción, y es que nuestra oferta turística cada vez sea de muchísima más calidad. Y eso vuelve a pasar a través del diseño, de pensar las cosas antes de hacerlas y de no destrozar más paisajes, ni más pueblos, ni más costa, ni más naturaleza, ni más montaña, como hemos hecho hasta ahora, ¿no? Para captar simplemente un turismo que no nos da ningún tipo de beneficio. Y entonces, de hecho, estamos volviendo al concepto inicial con el que hemos empezado, que hay que valorar la naturaleza, proteger la naturaleza y querer la naturaleza, que es lo que realmente tú haces con tu trabajo. Es una de las cosas más importantes que tenemos. Y Joan, no solo estás aquí trabajando en el Baix Empordà súper a gusto y estás desarrollando tu trabajo fantásticamente bien, que además es que estás ampliando el estudio. O sea, ya te planteas quedarte aquí. Sí, pues mira, hace 5 años teníamos la idea de este proyecto que empezamos ahora, y compramos una masilla del siglo XVII en la zona de Cruïlles con diferentes naves, y allí vamos a crear ese concepto de vida, trabajo, cultivo, naturaleza, tocar la tierra diariamente, cuidar nuestra alimentación y esa filosofía de vida que en definitiva es todo ese proyecto que va absolutamente ligado. Y que es tu hilo conductor. Y que es nuestro hilo conductor. Realmente es lo que también comentamos muchas veces, que tú tienes una coherencia de vida, una coherencia de trabajo y una coherencia de tu eje. Sí. Y ahora pues estamos acabando el proyecto desde el punto de vista conceptual, y empezaremos ahora esa construcción pues de nuestra vivienda con una zona de estudio para poder pues diseñar, para poder pintar, para poder hacer un poco de escultura, de preparar algún prototipo. Yo toco también algo de música, algo de guitarra, y tendremos un espacio para poder hacer todo este tipo de aficiones, y una zona donde será un espacio para invitados, por si tenemos que presentar cosas, atender gente, y absolutamente relacionado pues con ese entorno natural. En medio del campo está la en masía, medio ¿no? En medio de la montaña, y muy bien conectada porque está muy cerquita del mar, está a 15 minutos del mar y a 15 minutos de la Bisbal, en la zona de Cruïlles. Pues qué bien, qué interesante. ¿Y Yo para creo cuándo que lo sí. tendrás listo? ¿Más o menos? Bueno, este año acabaremos ya todo el proyecto, empezaremos a construir seguramente de cara al año que viene, y yo pienso que en el proceso de 1 año y medio, 2 años, podemos estar instalados allí. Yo tengo un amigo que dice que la felicidad está en el camino. Claro, no en la meta, no en la llegada, ¿no? Sí, en el mientras tanto. Sí. La verdad es que no tenemos una excesiva prisa, ¿no? Sí que es un proyecto bastante... Porque aquí ya estás bien, además. Sí, aquí estoy fenomenal. Muy bien, por eso, que no tienes prisa tampoco por necesitar el otro espacio. Lo que sí lo estamos pensando muy bien por eso, porque queremos que todo el material, todos los elementos que se realicen sean absolutamente ecológicos, y fusionando ese sistema
que es lo más complejo del sistema de vida laboral y toda esa parte de cultivo y diríamos de autoalimentación, o sea que nosotros mismos seamos los propios suministradores de nuestra alimentación, ¿no? Qué interesante. Y la verdad es que me apetece mucho y además me gusta mucho a mí el trabajar la tierra, el tener contacto con la tierra y hacer cosas yo manualmente, ¿no? Lo necesito y me va muy bien desde el punto de vista físico. Qué bien. Joan, ¿y por qué esta masía? Mira, pues tardamos como unos 5 años Ya me figuro. en encontrarla, ¿no? Entonces era difícil encontrar una edificación original de una casa de payés original que no estuviera transformada, o sea, que estuviera original y que además tuviera una situación cerca del mar y cerca de un pueblo interesante, en este caso Cruïlles y la Bisbal, y que además no estuviera metida absolutamente en medio de la montaña, o sea, que tuviera un acceso rápido, ¿no? Y en ese sentido, esta está absolutamente virgen, no tiene ningún tipo de parásito visual, o sea, tú no ves nada que sea civilización, todo lo que ves es naturaleza, y además está a 300 metros de la carreterita de acceso que va a la zona de mar o a la zona de pueblo. Y después a nivel de superficie cumplía mucho los requisitos de tener esa parte de vivienda, esa parte de estudio y esa parte de pajar para invitados donde podamos atender pues a gente que esté colaborando en nuestros proyectos. Y además una superficie de hectáreas lo suficientemente importante como para hacer todo el tema de cultivos. Ah, y los cultivos también, claro. Exacto. Que también vas a tener tu campo. Qué bien. Esperemos que sí. Pues Joan, muchísimas gracias por habernos dejado entrar un día en tu vida y aquí en este entorno maravilloso, en este paraje que te has buscado y por hablarnos un poquito más del diseño. Gracias a vosotras.